Cuando vi a mi sobrino de espaldas en el jardín, martillando la vieja cerca, sentí algo en el pecho que no sentía desde hacía años. No era amor. Ni deseo. Era algo más sutil, más inquietante. Era esa sensación de haber sido vista, de nuevo. Él llevaba unos pantalones cortos y una camiseta sin mangas, y sudaba bajo el sol de mediodía. Yo solo iba a llevarle un vaso de agua, eso era todo. Pero me quedé allí, observándolo por unos segundos de más, con los dedos aferrados al vidrio como si me anclaran a la realidad. No sé si fue el silencio, el calor, o su manera de sonreír cuando me vio, pero algo cambió. No en él. En mí. Y lo supe. Supe que si no me alejaba en ese instante, algo dentro de mí se rompería. Lo que no sabía era que ya estaba roto. Que hacía meses, o tal vez años, yo había comenzado a desaparecer en la rutina, a vivir como una sombra al lado de un hombre que ya no me miraba. Y este chico, no, este hombre con su presencia descomplicada y sus bromas suaves, estaba encendiendo una vela en un cuarto que yo había clausurado. Pero antes de contarles cómo todo comenzó y cómo llegué a cometer el error que cambió mi vida, cuéntenme ustedes, ¿alguna vez sintieron que un extraño vio en ustedes lo que quienes los aman ya no ven? Déjenme llevarlos al principio. Allí donde el silencio hablaba más que las palabras, y la tierra seca del jardín escondía raíces que no sabíamos que seguían vivas. Desde hace tiempo, no podría decir cuánto exactamente, empecé a sentir que mis días se repetían como una secuencia de tareas sin sentido. Me levantaba temprano, preparaba el desayuno mientras mi marido seguía durmiendo, y luego me perdía entre los ruidos de la casa, la cafetera, el timbre, el viento contra las persianas. El silencio de nuestra relación era cada vez más espeso, como una niebla que no se disipaba ni con el sol. Él no era cruel. No me maltrataba. Pero tampoco me miraba. A veces me preguntaba cuándo había dejado de tocarme como a una mujer y no solo como a una compañera doméstica. ¿En qué momento sus manos dejaron de buscar mi piel, sus ojos de buscar los míos? Tal vez fue después de la jubilación, cuando empezó a encerrarse más en su taller, arreglando cosas que no necesitaban arreglo, escapando de un presente que parecía no interesarle demasiado. Pasaba horas restaurando una vieja moto, revisando piezas oxidadas como si en ellas estuviera la respuesta que no encontraba en mí. Yo no me quejaba. Aprendí a no esperar. Me ocupaba de la casa, de las plantas, de las comidas. En el espejo cada día me encontraba más extraña. Las arrugas se acentuaban y mi reflejo ya no tenía el brillo de antes. Me vestía con lo que fuera cómodo. No recordaba la última vez que me puse perfume sin tener que salir a un evento social. Fue en medio de esa quietud que llegó él. Mi marido me avisó una noche sin mirar mucho de la pantalla del televisor: mi sobrino vendrá a pasar unos días. Necesita un lugar tranquilo para terminar unos trabajos y, de paso, puede ayudarnos con la cerca del jardín. Yo asentí. No pregunté mucho. No pensé mucho. Era uno más de los muchos anuncios que flotaban en nuestra rutina. Llegó un viernes por la tarde. Llevaba una mochila, una sonrisa amplia y unos ojos que no había heredado de nadie de la familia. Era más alto de lo que recordaba, aunque en realidad no lo recordaba en absoluto, hacía años que no lo veía. Tenía esa energía despreocupada de quien aún no carga con el peso de demasiadas decisiones. Me besó la mejilla al saludarme y algo en su piel tibia me hizo temblar apenas. Creí que era el aire frío. Me dijo que le gustaba el olor de mi cocina. Que todo en esta casa olía a domingo. Sonreí sin entender bien qué quería decir, pero la frase quedó suspendida en el aire como algo que no quería marcharse. Mi marido le mostró su habitación y luego volvió a su taller. Yo preparé café, como hacía siempre cuando había visitas, y lo llevé al jardín. Él ya estaba mirando los postes podridos de la cerca, evaluando el trabajo con gesto serio. Pero cuando me vio, sonrió como si esa sonrisa fuera solo para mí. Fue ahí cuando sentí la primera grieta en la costumbre. Durante la cena hablamos de cosas ligeras. Él nos contó de su trabajo a distancia, de cómo buscaba evitar el ruido de la ciudad por unas semanas. Mi marido comía sin levantar la vista.
No era maleducado, solo cansado. Cansado de todo. Y yo, que me había acostumbrado a ese cansancio, noté cuán viva me sentía escuchando al muchacho hablar de libros, música y proyectos. Esa noche, cuando me acosté al lado de mi esposo, me invadió una extraña inquietud. No fue culpa. No fue deseo. Fue una especie de anticipación. Como cuando sabes que algo se está gestando en el aire, pero aún no sabes qué forma tomará. Me giré hacia él, pero él ya dormía. Respiraba pesado como si el mundo no tuviera nada más que pedirle. En cambio yo no podía cerrar los ojos. Al día siguiente el sobrino se despertó temprano y empezó a trabajar en la cerca. Lo observaba desde la ventana mientras preparaba el desayuno. Había algo hipnótico en su forma de moverse. Cada golpe del martillo era firme, seguro. Cada paso entre las tablas tenía un ritmo distinto al de este hogar. Era como si un aire nuevo entrara con él. Le llevé café y unas tostadas. Me agradeció con una mirada que me desarmó. Me preguntó si siempre me levantaba tan temprano. Respondí que sí, por costumbre. Me dijo que era admirable. Que le gustaría tener esa disciplina. Pero lo dijo con un tono que me hizo sonrojar. Yo tenía más de 50 años, y él apenas cruzaba los 30. Pero sus ojos no parecían mirar mi edad, sino algo más. Pasaron los días, y su presencia empezó a alterar mi rutina. Me encontraba pensando en qué ropa ponerme por la mañana. Empecé a peinarme mejor, a usar perfumes guardados en el fondo del cajón. Me reí como hacía tiempo no lo hacía. Descubrí que aún tenía ganas de gustar, de ser vista. De ser tocada, aunque fuera con palabras. Una tarde, mientras recogía ropa del tendedero, él se acercó para preguntarme si teníamos pintura para la cerca. Me habló desde muy cerca. Su voz era baja, como si temiera despertar algo dormido. Yo asentí, pero no lo miré. No podía. Sentía que si lo hacía, algo en mí se rompería. Esa noche soñé que él me tomaba de la mano en medio del jardín. Nada más. Pero al despertar, mi cuerpo entero estaba tenso, como si aquel gesto simple hubiera desatado un deseo que no sabía que aún vivía en mí. Nunca pensé que algo así me pasaría. No a mi edad. No en mi casa. Pero ya era tarde. Las grietas estaban abiertas. Y algo me decía que no se cerrarían fácilmente. El calor esa mañana era agobiante. El cielo parecía hecho de plomo fundido, y cada paso que daba en el jardín me dejaba sin aire. El suelo crujía seco bajo mis sandalias, y la sombra del limonero apenas cubría un rincón de la mesa. Llevaba un vestido de lino, suelto, pero aún así sentía como el sudor comenzaba a acumularse en la parte baja de mi espalda. No era común ese tipo de temperatura en abril, pero tampoco era común lo que estaba sintiendo desde que él había llegado. Mi marido se había ido temprano al pueblo a buscar unas herramientas que, según él, necesitaba con urgencia. Me dijo que volvería antes del almuerzo, pero su tono ya no tenía promesas, solo hábitos. Se despidió con un beso en la mejilla, como cada día, y se perdió entre el sonido del motor y la nube de polvo que levantó el coche. Me quedé parada junto al portón, viendo cómo se alejaba, sin saber si deseaba que regresara pronto o que se demorara más de lo habitual. Él ya estaba trabajando en la cerca cuando regresé al interior. Desde la ventana lo vi agachado, martillando con precisión. Llevaba una camiseta sin mangas que ya estaba empapada en sudor, y su piel brillaba bajo el sol como si la tierra misma lo hubiera tallado. Me sorprendí observándolo más tiempo del necesario, y eso me hizo sentir culpable. No era correcto. Pero, ¿qué parte de mí seguía preocupándose por lo correcto? Preparé un vaso con agua fría y salí. El sol me golpeó el rostro con furia, y entrecerré los ojos al acercarme. Él alzó la vista y sonrió. Esa sonrisa desarmaba mis defensas como el viento desgasta la piedra, lentamente sin avisar. Me agradeció el agua y sus dedos rozaron los míos al tomar el vaso. Un contacto mínimo fugaz, pero que dejó un eco prolongado en mi piel. ¿Quieres ayudarme un momento?, preguntó, señalando una tabla que necesitaba sostener para clavarla en su sitio.
Asentí sin pensar demasiado. Me acerqué, tomé la madera entre mis manos y la sostuve firme. Él se acercó por detrás, clavando los tornillos con una destreza segura. El olor a tierra, sudor y madera recién cortada me envolvió, y el latido de mi corazón comenzó a acelerarse. No sé cómo pasó. Solo sé que en un instante estábamos uno frente al otro. Yo con las manos aún sobre la tabla, él con el taladro en la suya, mirándome. Sentí su respiración. Él también debía sentir la mía. Y entonces, sin que ninguno lo dijera, simplemente sucedió. We kissed. No fue un beso torpe ni precipitado. Fue un beso contenido, casi tímido, pero lleno de esa electricidad que nace cuando dos cuerpos reconocen algo que las palabras aún no se atreven a nombrar. Un instante que duró segundos, pero se sintió eterno. Al separarnos, ambos respirábamos rápido. Yo no podía moverme. Me invadió una mezcla de culpa y asombro. No sabía qué decir, así que simplemente me alejé. Caminé hasta la casa sin mirar atrás, con las manos temblando y el pecho latiendo como si acabara de correr una maratón. Entré a la cocina, abrí el grifo y me mojé la cara. El agua estaba tibia. Nada parecía calmar ese fuego interno. No era un fuego erótico, era otra cosa. Era vergüenza, miedo, emoción, duda, todo junto. Me miré en el espejo que colgaba junto al refrigerador. No vi a una mujer descarada ni a una víctima. Vi a alguien confundida. Alguien que acababa de cruzar una línea que no sabía si quería cruzar. Me refugié en las tareas del hogar. Lavé platos que ya estaban limpios. Barrí donde no había polvo. Organicé especias que ya estaban en su sitio. Todo para no pensar. Todo para intentar olvidar. Al cabo de una hora escuché que él guardaba las herramientas. Supe que volvería a entrar. Me encerré en mi habitación y fingí ordenar el armario. Cuando oí la puerta principal cerrarse, mi corazón se detuvo. Pasaron unos segundos eternos. No vino a buscarme. No golpeó la puerta. Solo se escuchó el leve sonido del agua de la ducha en el baño de invitados. Eso me tranquilizó y al mismo tiempo me hirió. ¿No le importaba? ¿O simplemente respetaba mi silencio? Me senté en la cama, con las manos sobre las rodillas, mirando al suelo. Sentí que mi mundo se había desplazado unos grados, apenas perceptible, pero irreversible. Al rato bajé a preparar el almuerzo. Él ya estaba sentado en la terraza, con una toalla sobre los hombros, tomando limonada. Cuando me vio, me sonrió. Una sonrisa cálida, sin rastro de tensión. Yo no devolví la sonrisa. Solo le pregunté si tenía hambre. Dijo que sí, y que podía ayudar a poner la mesa. Su tono era sereno, amable. Como si no hubiera pasado nada. Durante la comida hablamos poco. El sonido de los cubiertos contra los platos llenaba el aire. Cada tanto me robaba miradas, y yo desviaba los ojos al instante. No sabía cómo comportarme. No sabía cómo se esperaba que actuara después de lo que habíamos hecho. Pero lo cierto es que él parecía tranquilo, en paz consigo mismo. Y eso me confundía más. Mi esposo llegó justo cuando terminábamos de comer. Traía bolsas con herramientas, algunas frutas y una revista. Entró con su andar habitual pesado, como si el mundo no tuviera nada nuevo que ofrecerle. Me besó la frente distraídamente y me preguntó si ya habíamos almorzado. Le dije que sí. Ni siquiera preguntó qué habíamos comido. Esa tarde la pasé en silencio. Mi esposo se encerró en el taller y él volvió al jardín. Yo me quedé en la sala, mirando una novela antigua en televisión, pero no entendía ni una palabra. Las imágenes pasaban frente a mí como si fueran de otra vida. Yo estaba atrapada en un torbellino interno del que no sabía cómo salir. Cuando cayó la noche subí a mi habitación temprano. Mi marido seguía abajo, revisando planos. Escuché cómo el sobrino subía a su habitación también. La casa se sumió en una calma inquietante.
Me recosté en la cama con los ojos abiertos, viendo cómo la sombra del ventilador giraba en el techo. No podía dejar de pensar en el beso. En su sabor, en la forma en que su mano rozó mi cintura, en su calor. Pero más que nada, en lo que eso decía de mí. Yo que me consideraba estable, fiel, sensata. ¿Qué había hecho? ¿Por qué no lo detuve? Y sin embargo, en lo más profundo, había una parte de mí que no se arrepentía. Una parte mínima, silenciosa, que celebraba haber sentido algo otra vez. Porque hacía mucho, muchísimo, que no sentía nada. No dormí esa noche. Solo cerré los ojos para no llorar. Y al amanecer, supe que nada volvería a ser igual. Ni en esta casa. Ni dentro de mí. Me desperté antes de que sonara el primer canto de los pájaros. Había dormido mal con sobresaltos, atrapada en un bucle de imágenes que regresaban una y otra vez, la cerca, el sol sobre su piel, el roce de sus labios, mi mano temblando. Abrí los ojos esperando que la luz del amanecer me ayudara a encontrar algo de claridad, pero lo único que encontré fue ese silencio denso, conocido, que habitaba la casa desde hacía años. Mi esposo dormía a mi lado, de espaldas, con la respiración pausada. Su cuerpo ocupaba su lado de la cama con la misma rutina de siempre, como si fuera parte del mobiliario. Lo miré por unos segundos, tratando de encontrar algún rastro del hombre que conocí décadas atrás. No lo hallé. Y me di cuenta de que hacía mucho tiempo que no lo buscaba. Me vestí en silencio, bajé a la cocina y preparé café. El sonido de la cafetera fue lo único que rompió la quietud. Saqué 2 tazas, pero al final solo usé una. Mientras tomaba el primer sorbo, lo vi pasar por la ventana del comedor. Él ya estaba en el jardín, revisando herramientas con los auriculares puestos. Vestía una camiseta vieja y unos pantalones cortos que apenas le cubrían las rodillas. Su manera de moverse tenía algo que me inquietaba, algo que no podía definir. No era provocación. Era naturalidad. Era vida. Vida que yo ya no sentía en mi piel. Me acerqué a la ventana, no para espiarlo, sino para ver si podía volver a mirarlo sin temblar. No fue posible. El simple hecho de saber que él seguía ahí, a metros de mí, me alteraba el pulso. Pero no podía seguir evitándolo. Esa tensión silenciosa entre nosotros no se iba a disipar por sí sola. Yo necesitaba encontrar una forma de ubicarme nuevamente en mi vida. O al menos entender en qué parte del camino me había perdido. Al cabo de un rato, él entró a la casa. Me saludó con un gesto amable, casi mecánico. Tomó un vaso de agua y se apoyó en la encimera. No dijo nada. Yo tampoco. Y esa ausencia de palabras fue más elocuente que cualquier confesión. En ese momento supe que no iba a mencionar lo ocurrido. No iba a pedirme explicaciones. No iba a fingir una cercanía que no se sostenía. No era indiferencia. Era otra cosa. Era como si él entendiera que el límite se había cruzado y que al mismo tiempo, no sabía cómo retroceder sin hacer daño. Su madurez, esa capacidad de contenerse, de no imponer nada, me desconcertaba. Porque yo estaba acostumbrada a hombres que pedían, que exigían, que tomaban. Él no. Él observaba. Después del desayuno, mi esposo salió al supermercado. Dijo que iba a comprar unas cosas para la cena. Su tono era neutro, práctico. Como si no supiera, como si nada en la atmósfera de la casa le llamara la atención. Tal vez, en efecto, no sabía. O tal vez simplemente había aprendido a no mirar demasiado. Aproveché su ausencia para ordenar el estudio. No era necesario, pero necesitaba moverme a hacer algo con las manos. Ordené papeles, limpié estanterías, cambié el lugar de unas macetas. Sentí que si me detenía, mi mente me iba a llevar de regreso a ese momento junto a la cerca. Y yo no quería regresar. No tan pronto. Él seguía en el jardín. Cada tanto se acercaba a la ventana, pedía alguna herramienta, agradecía con un leve movimiento de cabeza. Era extraño convivir con alguien que se había vuelto parte de tu cuerpo sin pedir permiso. Porque eso era lo que sentía,
que había dejado una marca en mí, invisible pero real. Al mediodía, almorzamos los tres. Mi esposo habló de los precios en el mercado, de un vecino que se había comprado una camioneta nueva, de un documental que quería ver por la noche. Yo asentía en silencio. Mi sobrino también. La conversación flotaba como una nube de palabras inofensivas, sin rumbo. Yo apenas podía tragar. Después de comer, me refugié en mi habitación. Cerré la puerta y me senté en la cama con las manos cruzadas sobre el regazo. La imagen del beso seguía viva. No como una escena romántica, sino como una sacudida. Había sido un despertar. No del deseo, sino de la conciencia. Me había dado cuenta de cuán dormida estaba. De cuán sola me sentía, incluso en compañía. No quería justificarme. Sabía que lo que había ocurrido no era correcto. Pero también sabía que no había sido planeado. Que no lo busqué. Que simplemente pasó. Y que, más allá de todo, me obligó a mirarme con nuevos ojos. Por la tarde salí a regar las plantas. El sol ya no era tan fuerte y la brisa traía un aroma a tierra húmeda que me relajó. Él se acercó para preguntarme si necesitaba ayuda. Le dije que no. Su voz era suave. No forzaba cercanía. Me ofreció una bolsa de compost que había traído. Le agradecí con un gesto. Nos miramos apenas un segundo, pero en esa mirada hubo una tregua silenciosa. No íbamos a hablar de lo que ocurrió. No aún. Esa noche, mientras preparaba la cena, pensé en mi vida como en una serie de escenas desconectadas. Mi juventud, mi matrimonio, los años de crianza, los silencios conyugales. Y ahora este capítulo inesperado, que se abría como una puerta sin bisagras. No sabía si quería cruzarla. Pero ya no podía fingir que no la veía. Mi esposo estaba de buen humor. Sirvió el vino, hizo un brindis breve, me besó la mano en un gesto torpe. Tal vez presentía algo. Tal vez solo recordaba que una vez solíamos hacerlo. Yo sonreí mecánicamente. No por desamor, sino por costumbre. Al terminar de cenar, subí primero. Quería un momento de silencio. Me senté en el borde de la cama y me quité los pendientes con lentitud. En el espejo vi a una mujer distinta. No más joven. No más bella. Pero sí más consciente de su cuerpo, de su historia, de su vacío. Esa noche no hubo sueños. Solo pensamientos. No me preguntaba si volvería a ocurrir. Me preguntaba si era capaz de seguir ignorando mi deseo de sentirme viva. Porque eso era lo que más dolía. No el beso, sino la certeza de que había dejado de existir en la mirada de quien dormía a mi lado desde hacía décadas. Y tal vez, solo tal vez, eso era más imperdonable que un error. El día amaneció más fresco que los anteriores. El viento arrastraba hojas secas por el porche delantero, y el cielo, nublado pero sereno, daba una sensación extraña de pausa. Como si el mundo entero se tomara un respiro. Yo no, mi cuerpo, aunque en apariencia en calma, era un torbellino silencioso. Me senté en la mesa del comedor con una taza de té entre las manos, observando cómo se formaban pequeños remolinos en el jardín trasero. Mi esposo ya se había marchado al taller como cada mañana. No dijo mucho al salir, solo dejó caer un vuelvo para el almuerzo, acompañado de un beso en la frente que ya no sentía. No por frialdad suya, sino porque mi piel había dejado de responder a esos gestos que parecían más parte del protocolo que del afecto. Me quedé sola, o al menos en apariencia. Porque él, el sobrino, seguía en casa. En algún rincón, probablemente con los audífonos puestos, concentrado en una tarea que justificaba su estadía. El desayuno quedó a medias. Ni siquiera recuerdo que intenté comer. Me encontraba dispersa, con la mente atrapada en los días anteriores. No era que no quisiera pensar en lo sucedido, es que no podía evitarlo. El beso no había sido solo un accidente y aunque no lo repitiéramos, su eco seguía reverberando en mis gestos, en mi manera de hablar, en la forma en que evitaba cruzarme con su mirada durante más de unos segundos.
Salí al patio con una escoba en mano. Comencé a barrer las hojas acumuladas cerca de la puerta trasera, sin rumbo claro, sin verdadera intención de limpiar. Era solo una excusa para moverme, para hacer algo con el cuerpo y callar la cabeza. El sonido de la escoba contra el cemento se volvió casi hipnótico, hasta que escuché pasos detrás de mí. Me giré y ahí estaba él, con una caja de herramientas en una mano y una mirada suave. Me preguntó si necesitaba ayuda. Le respondí que no, que solo barría por costumbre. Asintió en silencio y me dijo que iba a revisar las bisagras del portón que chirriaba desde hacía días. Su voz era baja, sin tensión, como si ambos hubiéramos decidido no volver sobre lo que pasó. Pero ese silencio compartido no era indiferencia. Era una forma de protección. Lo observé unos segundos mientras caminaba hacia el portón. La forma en que se agachaba, cómo apoyaba el peso en una rodilla, cómo revisaba cada tornillo. Había algo en su concentración que me resultaba dolorosamente familiar. Me recordó a mi esposo en sus primeros años, cuando arreglaba todo en casa sin que nadie se lo pidiera. Cuando aún había una forma de amor en los actos pequeños. Me sentí traidora al pensar eso. Pero era cierto. Había cosas que no me atrevía a decir en voz alta ni a mí misma. Volví al interior y comencé a ordenar la despensa. Acomodé frascos, limpié repisas, deseché productos vencidos. Nada de eso era urgente, pero me ayudaba a mantener las manos ocupadas. En un momento sentí que él entraba. No lo vi, solo lo escuché. El leve crujido del piso, la forma en que se abría la puerta sin hacer ruido. Me acerqué al pasillo y ahí estaba, colocando las herramientas sobre la mesa del comedor. Me vio y sonrió apenas. Un gesto sincero, sin expectativas. Me preguntó si todo estaba bien. Dije que sí. Fue una mentira piadosa. Ambos sabíamos que no estaba todo bien. Pero también sabíamos que decirlo en voz alta haría que fuera más real. Preferimos seguir fingiendo una normalidad que se nos escurría entre los dedos. Decidí salir a comprar pan. Le dije a mi esposo por mensaje que pasaría por la panadería y que no se preocupara si no me veía al mediodía. Caminé hasta el pueblo con paso rápido, como si alejarme físicamente pudiera distanciarme también de lo que sentía. Pero no funcionó. Cada esquina, cada tienda, cada saludo de los vecinos era un recordatorio de la rutina que me envolvía, de la máscara que llevaba cada día. Al regresar, él ya no estaba en el comedor. Supuse que se había ido a su habitación o al taller con mi esposo. Dejé el pan sobre la encimera y subí a mi cuarto. Me recosté unos minutos sin intención de dormir. Solo quería estar sola. Cerré los ojos y por primera vez en días, dejé que mi mente volviera a ese instante junto a la cerca. No para revivirlo con deseo, sino para entender por qué había pasado. ¿Qué había buscado en ese gesto? ¿Validación? ¿Presencia? Un reflejo de la mujer que fui. El sonido del timbre me sacó de mi trance. Era mi esposo, que no encontraba las llaves. Bajé, abrí la puerta, lo saludé como si nada. Él me agradeció y comentó algo sobre una oferta en tornillos que no podía dejar pasar. Yo asentí, lo escuché con atención fingida. Porque en realidad, ya no sabía cómo prestarle atención sincera. Pasamos la tarde cada uno en lo suyo. Mi esposo revisando papeles en el taller, el sobrino en el jardín, y yo en la cocina, preparando una cena que nadie me había pedido. Era mi forma de resistirme al caos interno, de mantener una estructura. Pero mientras picaba cebolla, sentí que algo dentro de mí se resquebrajaba. No era culpa. Era tristeza. Tristeza por lo que se perdió. Por lo que ya no se decía. Por lo que se fingía. Y también, aunque no quisiera admitirlo, por lo que nunca llegaría a ser. La cena fue silenciosa. Mi esposo hablaba con frases cortas, el sobrino respondía con educación. Yo apenas probé bocado. Todo me sabía a poco. Después cada uno se dispersó por la casa como piezas de un rompecabezas que ya no encajaban. Esa noche, mientras me desmaquillaba frente al espejo, vi mis ojos cansados.
Pero también vi una chispa nueva. Una que no había visto en años. No por él. No por el beso. Sino porque por primera vez en mucho tiempo me estaba mirando de verdad. Sin adornos. Sin excusas. Apagué la luz y me metí en la cama. Mi esposo ya dormía. Respiraba con ese ritmo pausado y pesado de siempre. Cerré los ojos y pensé en todo lo que aún no había dicho. En todo lo que aún quedaba por sentir. Porque esto no era el final. Ni el principio. Era un punto medio. Un espacio gris entre lo correcto y lo necesario. Y allí, en ese umbral, sabía que algo estaba por cambiar. Aunque aún no supiera cómo. La mañana comenzó con una calma inusual. El cielo estaba despejado, y una brisa suave entraba por la ventana de la cocina, moviendo las cortinas con un ritmo casi hipnótico. Me desperté antes que todos como de costumbre, pero esa vez sentí que no era por costumbre, sino por necesidad. Una necesidad de estar sola, de ordenar mis pensamientos antes de enfrentar otra jornada donde cada mirada, cada gesto podía significar más de lo que parecía. Me preparé un café fuerte y me senté junto a la ventana. El jardín, aún cubierto por el rocío, parecía otro mundo. Todo se veía más limpio, más verde, más vivo. O tal vez era yo quien lo miraba con otros ojos. Desde que el beso ocurrió, mi forma de percibir lo cotidiano había cambiado. Nada era igual, aunque todos pretendieran que sí. Escuché pasos en la escalera. Eran los de él. Los reconocía ya sin necesidad de mirar. Su andar tenía un ritmo diferente, más liviano, más decidido. Entró en la cocina con una sonrisa breve, como si compartiéramos un secreto sin nombre. Me saludó con una voz tranquila y se sirvió café. Se sentó frente a mí sin pedir permiso. No lo necesitaba. El silencio entre nosotros ya no era incómodo, pero sí pesado. Como si estuviéramos en pausa, a la espera de algo que ambos sabíamos que podía o no suceder. Esa mañana mi esposo tenía una revisión médica en el pueblo. Me lo había dicho el día anterior, sin muchos detalles. Saldría después del desayuno y regresaría al mediodía. Me lo repitió en cuanto bajó, mientras se abrochaba la camisa. Le preparé una tostada que no pidió, y la comió mientras hojeaba el diario sin verdadero interés. Me preguntó si necesitaba algo del centro. Le dije que no. Nos deseamos buen día sin mirarnos directamente. Era nuestra coreografía habitual. Cuando se fue, la casa quedó sumida en un silencio profundo. No era el silencio de la tranquilidad. Era el silencio de la posibilidad. De lo no dicho. De lo que se contenía. Lavé los platos con lentitud, prestando atención al sonido del agua, a la textura del jabón en mis manos. Cualquier cosa era mejor que mirar el reloj. Él seguía en la cocina. Me preguntó si tenía planes para la mañana. Respondí que iba a ordenar el cuarto de huéspedes. No era verdad, pero necesitaba una excusa. Dijo que si necesitaba ayuda, le avisara. Su tono era natural, pero en sus ojos había una pregunta suspendida. No la respondí. Solo asentí. Pasaron unos minutos. Escuché cómo subía las escaleras. Luego se hizo el silencio. Me quedé de pie frente al fregadero con las manos húmedas, mirando la taza de café vacía que aún no había lavado. Entonces lo decidí. No lo pensé. No lo planeé. Solo me moví. Subí despacio sin hacer ruido. El pasillo estaba en penumbra. La puerta del cuarto de huéspedes estaba entreabierta. Lo vi dentro colocando unos libros en la repisa. Se giró al verme. No dijo nada. Yo tampoco. Entré y cerré la puerta con suavidad. Nos quedamos en silencio unos segundos eternos. Entonces simplemente ocurrió. We kissed. No había prisa. No había palabras. Solo ese gesto contenido, inevitable, que rompía el equilibrio que habíamos mantenido con tanto cuidado. Fue un beso distinto al anterior. Más consciente.
Más profundo. No de deseo, sino de algo más inquietante, reconocimiento. El reconocimiento de dos soledades que por un momento se tocaban. Cuando me separé, lo miré a los ojos. No dije nada. Me giré y salí de la habitación, bajé las escaleras y me encerré en el baño. No lloré. No me sentí culpable. Solo me senté en el borde de la bañera, con las manos sobre las piernas, y respiré. Respiré como si volviera a estar viva después de años de hibernación. Pasé el resto de la mañana como en trance. Limpié la casa, lavé ropa, revisé papeles antiguos. Cada cosa que tocaba me parecía ajena. Cada objeto una pieza de una vida que ya no sabía si era la mía. Él no bajó. No hubo preguntas ni gestos forzados. Era como si ambos supiéramos que no podíamos ir más allá, pero tampoco volver atrás. Al mediodía, mi esposo regresó. Traía una bolsa con medicamentos y un folleto sobre ejercicios para la columna. Me habló de la sala de espera, del médico nuevo, del tráfico. Lo escuché en silencio con atención. Me miró y dijo que le dolía la espalda más de lo habitual. Le preparé una infusión y lo acompañé al sillón. Se recostó con los ojos cerrados, agradecido. Le acaricié el brazo sin pensar. Fue un gesto automático, pero en mi interior sentí una distancia inmensa. Durante el almuerzo, nadie mencionó nada fuera de lo común. La comida estaba insípida. O tal vez era mi lengua, que ya no sentía los sabores de antes. Él comió poco. Dijo que estaba cansado. Yo fingí estar bien. Pero en mi interior, todo se movía. Era como si la casa entera crujiera bajo el peso de lo que aún no se decía. La tarde transcurrió lentamente. Mi esposo durmió la siesta. Yo me senté en el porche con un libro en las manos que no fui capaz de leer. Lo vi pasar por el jardín, recogiendo herramientas sin mirarme. Cada paso suyo marcaba un compás diferente al del resto de la casa. Y en mi pecho el eco del beso persistía como una melodía baja, pero constante. Al caer la noche, la rutina volvió a imponerse. Preparé la cena, serví la mesa, lavé los platos. Todo como si nada hubiera cambiado. Pero yo había cambiado. Y lo sabía. No por el beso, sino por lo que había sentido al besarlo. Por lo que había descubierto de mí en ese gesto. No era él. Era yo. Yo reencontrándome con una parte que había olvidado. Esa noche en la cama, escuché la respiración pausada de mi esposo. Supe que él no sospechaba nada. No porque confiara ciegamente en mí, sino porque simplemente había dejado de mirar. Había dejado de escuchar. De preguntar. Y en ese abandono cotidiano, yo me había ido borrando. Hasta ahora. Cerré los ojos no para dormir, sino para recordar. Recordar quién era yo antes de convertirme en lo que todos esperaban. Antes de ser solo esposa, ama de casa, figura silenciosa en una vida compartida. Y en ese silencio, tomé una decisión. No sabía cuál sería el próximo paso. Pero sabía que ya no podía seguir ignorando la grieta que se había abierto en mí. No se trataba de él ni del beso. Se trataba de mí. De lo que aún quedaba por decir, por vivir, por recuperar. Aunque doliera. Aunque rompiera lo poco que aún permanecía intacto. El fin de semana se acercaba y la casa parecía estar envuelta en una calma densa, como si todos los objetos, las paredes, incluso los relojes, se hubieran alineado para mantener el silencio. Cada uno de nosotros se movía con cautela, como si evitáramos hacer ruido que pudiera romper esa frágil superficie de normalidad. Yo sentía que estaba viviendo bajo una fina capa de hielo, cada paso podía ser el que lo rompiera todo. La mañana empezó como tantas otras. Desayuné temprano, preparé el café como si nada hubiera cambiado, aunque todo había cambiado. Él bajó un rato después, agradeció en voz baja cuando le pasé la taza, y se sentó a la mesa sin atreverse a mirarme directamente. No hacía falta. Todo lo no dicho flotaba entre nosotros como vapor caliente, llenando el espacio sin permiso. Mi esposo llegó poco después.
Traía una bolsa con pan y un ramo pequeño de flores silvestres. Me los entregó sin ceremonia, con una sonrisa breve, casi tímida. Dijo que las había visto al costado del camino y pensó que me gustarían. Me sorprendió. No recordaba la última vez que había traído flores a casa sin que hubiera una fecha especial de por medio. Le agradecí y mientras buscaba un jarrón para ponerlas, sentí un nudo en el estómago. ¿Era culpa? ¿O la tristeza de ver que de pronto, él notaba algo ahora que ya no sabía si yo quería que lo notara? Almorzamos los tres en la terraza. El clima era agradable con una brisa suave que hacía que el mantel se moviera de a poco. La comida fue sencilla, y la conversación breve. Mi esposo hablaba de un antiguo amigo que lo había llamado para invitarlo a pasar el día siguiente en una cabaña junto al río. Hace años que no lo veo, dijo. Me vendría bien desconectarme un poco. Yo asentí con una sonrisa neutral. Por dentro no sabía cómo sentirme. Su partida implicaba que por unas horas, la casa estaría vacía de su presencia. Pero también significaba que si algo volvía a pasar, ya no tendría la excusa de lo espontáneo. Ya no habría confusión. Todo sería una elección consciente. Esa tarde decidí limpiar el trastero. Una excusa nuevamente para alejarme, para no tener que pensar en la dirección que estaba tomando mi vida. Abrí cajas antiguas, revisé álbumes de fotos, encontré postales de viajes que ya no recordaba con claridad. En una de las cajas, hallé un vestido que usé en nuestro 10º aniversario de bodas. Lo sostuve entre las manos, sintiendo la tela gastada, el olor a encierro, y algo en mí se quebró un poco. No por nostalgia, sino porque no recordaba cómo me había sentido ese día. Había olvidado el sonido de mi risa en aquel tiempo. Eso me dolió más que cualquier traición. Él pasó por la puerta del trastero en silencio y nuestras miradas se cruzaron por un breve segundo. No hablamos. No era necesario. Había una comprensión tácita entre nosotros, algo que se había formado al margen de las palabras, como una corriente subterránea imposible de ignorar. Sentí una mezcla de deseo y miedo. No por él, sino por lo que su presencia desataba en mí, ese impulso de volver a ser, de volver a sentirme viva. Por la noche mi esposo me preguntó si quería ver una película con él. Acepté aunque no presté atención a la pantalla. Me senté a su lado con los pies recogidos sobre el sofá, mientras él hacía comentarios sobre las escenas. Yo asentía o sonreía cuando correspondía. Su cercanía, en otro momento reconfortante, ahora me provocaba un extraño desasosiego. No por rechazo, sino por el abismo que había crecido entre nosotros sin que ninguno lo advirtiera. Cuando la película terminó, me dijo que saldría temprano al día siguiente. Le deseé buen descanso, y él se fue a dormir sin más. Yo quedé en la sala, apagando luces, cerrando ventanas. Al pasar por la cocina, vi que él, el sobrino, seguía ahí, tomando agua. Cruzamos pocas palabras, casi ninguna. Solo un buenas noches cargado de peso. Me retiré a mi habitación, pero no dormí enseguida. Me recosté con la mirada fija en el techo, esperando que el sueño me venciera antes que los pensamientos. A la mañana siguiente mi esposo se fue como había dicho. Llevaba una mochila y una gorra vieja. Me abrazó antes de irse. Un abrazo largo, inesperado, que me desconcertó. Fue uno de esos abrazos que se dan más por uno mismo que por el otro. Yo lo recibí en silencio. Cuando la puerta se cerró tras él, sentí como el aire de la casa cambiaba. Ya no había marcha atrás. Me senté en la mesa de la cocina, con una taza de té entre las manos. Él bajó poco después. Me preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí, y él no insistió. Me dijo que iba a trabajar un rato en el jardín, y yo respondí que estaría en el porche. Así nos movimos por la casa durante horas, orbitándonos sin tocarnos. El silencio era cómodo pero también tenso. Ambos sabíamos lo que había pasado, lo que podría volver a pasar. Pero también sabíamos que cada gesto ahora tenía otro peso, otra intención. Pasadas las 4 de la tarde, él se acercó a mí con una expresión serena.
Me dijo que había terminado con lo del jardín y que si necesitaba algo, estaría en su habitación. Asentí y cuando se dio la vuelta, sentí un impulso que no pude controlar. Lo llamé por su nombre. Se giró. No dije nada más. Solo lo miré. Hubo un segundo de vacilación en sus ojos y luego, con una naturalidad que me sorprendió, volvió hacia mí y me tendió la mano. No la tomé. Solo la miré y luego bajé la vista. No era el momento. No era lo que necesitaba. Me levanté y caminé hacia la cocina. Él no me siguió. Lo escuché regresar a su cuarto, cerrar la puerta con cuidado. Y por primera vez en días, sentí que yo tenía el control de algo. Esa noche preparé una cena ligera. Comí sola en la mesa del comedor. Luego lavé los platos en silencio, escuchando solo el sonido del agua y el eco leve de mis propios movimientos. Subí a mi cuarto, me desvestí despacio, me puse un camisón y me senté frente al espejo. Me observé por largos minutos. No con dureza, sino con honestidad. Había arrugas que no recordaba, sombras bajo los ojos, pero también una firmeza en la mirada que no había visto en mucho tiempo. No sabía qué pasaría al día siguiente. No sabía si mi esposo notaría algo, si él intentaría acercarse de nuevo, si yo volvería a ceder. Pero por esa noche sentí que podía sostenerme a mí misma. Que aunque fuera por un momento, había recuperado una parte de mí que creía perdida. Y con eso, aunque fuera poco, pude dormir. El día amaneció envuelto en una quietud casi irreal. Había una bruma suave cubriendo el jardín, como un velo translúcido que apagaba los colores del mundo. Me desperté temprano como de costumbre, pero esta vez no sentí prisa por levantarme. Permanecí en la cama, escuchando el silencio de la casa, percibiendo la ausencia de mi esposo como una presencia en sí misma. Su habitación vacía, su lado de la cama frío, su taza sin uso en la cocina. Todo eso confirmaba que no estaba, pero también que pronto volvería. Y mientras tanto el tiempo se estiraba con una lentitud insoportable. Me vestí sin pensar demasiado en lo que elegía. Un pantalón liviano, una blusa clara, el cabello atado sin demasiada intención. No estaba tratando de agradar ni de provocar. Solo quería sentirme cómoda, pasar desapercibida, evitar las contradicciones internas que me desgastaban desde hacía días. Bajé a la cocina y preparé café. La cafetera chisporroteó como siempre, el aroma llenó el ambiente como un refugio familiar. Me senté a la mesa, taza en mano, y miré por la ventana. Él apareció al cabo de unos minutos. Llevaba la misma expresión serena de siempre, pero había en sus gestos una cautela nueva. Como si también sintiera que algo había cambiado. Me saludó en voz baja, preguntó si había dormido bien. Asentí sin mirarlo demasiado. El silencio volvió a instalarse entre nosotros, pesado, pero no hostil. Un silencio que contenía más de lo que decía. Terminamos el desayuno casi al mismo tiempo. Él recogió su taza, la enjuagó con cuidado y salió al jardín. Lo vi desde la ventana mientras preparaba tierra en uno de los canteros. Sus movimientos eran precisos, mecánicos. Parecía concentrado, pero había algo en la rigidez de su espalda que delataba tensión. Quise salir, decir algo, aliviar la carga invisible que ambos llevábamos, pero no lo hice. No todavía. Pasé la mañana ordenando el lavadero. Clasifiqué ropa, doblé sábanas, limpié estanterías. Cada tarea era una forma de anclarme al presente, de no dejarme arrastrar por los pensamientos. A media mañana, él volvió a entrar. Dijo que necesitaba ayuda con una caja de herramientas que estaba en la parte alta del armario del pasillo. Lo acompañé sin decir palabra. La caja era pesada y mientras intentaba bajarla, se desequilibró y cayó parcialmente sobre su hombro. Se quejó apenas, con un gesto de dolor contenido. Me apresuré a sostenerla desde abajo, y por un instante quedamos demasiado cerca. Él me miró. Yo también. Y entendí que no podía seguir posponiendo lo inevitable. No hablamos. Bajamos la caja al suelo con cuidado. Luego él se llevó la mano al hombro, moviéndolo lentamente.
Le pregunté si estaba bien. Asintió con una sonrisa forzada. Dijo que no era nada, que solo fue el golpe. Aún así, lo invité a sentarse en la cocina y le ofrecí hielo. Fue la excusa más sencilla que encontré para no dejarlo ir. Le preparé una bolsa con hielo y se la entregué. Se la sostuvo sobre el hombro mientras yo me sentaba frente a él. Por unos segundos, ninguno de los dos habló. El reloj de pared marcaba el paso del tiempo con una puntualidad cruel. Cada tic era un recordatorio de la realidad. Yo tomé aire y le pregunté si estaba seguro de quedarse más días en casa. Respondió que no quería incomodar. Su voz era sincera, pero también mostraba una tristeza discreta. Dijo que si lo prefería, podía adelantar su salida. Negué con la cabeza. No por necesidad, sino porque no quería que las cosas terminaran así, con la idea de que su presencia había sido un error. Nos quedamos en silencio otra vez. El hielo se derretía lentamente en su bolsa. Yo observaba cómo una gota caía desde el plástico y se deslizaba hasta su brazo. Quise limpiarla, pero no me atreví. Cada movimiento mío debía ser medido. Cada palabra, pensada. Ya no había margen para la confusión. Fue él quien rompió el silencio. Me dijo que entendía la complejidad de todo, que nunca quiso generarme problemas, que solo había sido una conexión inesperada. No estaba justificándose. Solo estaba reconociendo lo obvio. Yo asentí. Le dije que no lo culpaba. Que quizás lo más difícil era volver a una versión de mí que ya no me pertenecía. Lo dije con voz baja, mirando la superficie de la mesa. Al mediodía, preparamos algo simple para comer. Compartimos la cocina con movimientos cuidadosos, sin rozarnos. Él cocinó arroz con verduras. Yo lavé una ensalada. Comimos en silencio mirando el jardín a través del ventanal. En algún momento el teléfono fijo sonó. Era mi esposo. Decía que regresaría más tarde de lo previsto. Algo del auto o una visita inesperada. No presté demasiada atención. Colgué y me giré hacia él. No hizo comentarios. Solo se levantó y comenzó a lavar su plato. La tarde fue larga y tibia. El sol caía lentamente sobre la terraza. Me senté en la mecedora con un libro que no logré leer. Él se sentó a unos metros en el banco del porche con una libreta en la que tomaba notas. No sabía qué escribía. No pregunté. Pero su concentración me tranquilizaba. Cuando el sol ya se escondía, me levanté para entrar. Él también lo hizo. Caminamos juntos hasta la puerta. Al llegar, nos detuvimos un instante. Lo miré. Me miró. Y sin decir nada más, nos separamos. Cada uno hacia su cuarto, hacia su silencio, hacia su duda. Esa noche me acosté sin cenar. No tenía hambre. Solo quería descanso. Me recosté con la espalda hacia la puerta, como si eso pudiera protegerme de todo lo que sentía. El aire de la habitación era denso y el silencio más espeso que nunca. Cerré los ojos y respiré hondo. Fue entonces, en medio de esa oscuridad contenida, que ocurrió. We spent the night together. No hubo palabras. No hubo explicaciones. Solo dos cuerpos compartiendo una verdad silenciosa. No una verdad de pasión o escapismo. Sino una verdad simple, dolorosa y humana, la de dos almas buscando un reflejo donde aún verse. Al amanecer, me desperté sola. La habitación estaba en penumbra, el cielo apenas clareaba. Me incorporé despacio, aún sin comprender del todo lo que había hecho, ni por qué. Pero en mi pecho no había culpa. Había una mezcla de dolor y paz. Como si por fin hubiera dejado de esperar algo que nunca volvería. Me senté al borde de la cama, con los pies descalzos sobre la alfombra. Y supe con una claridad devastadora, que ya no podía seguir ignorando lo que era evidente. No era solo el beso. No era solo la noche. Era todo lo demás.
Era mi historia, mi vacío, mi necesidad de sentir que todavía existía más allá de los roles, las rutinas y las expectativas. Y aunque no sabía cómo seguiría todo a partir de ese momento, sí sabía que el silencio ya no iba a protegerme. Porque ya no quería ser protegida. Quería ser vista. Quería ser escuchada. Aunque doliera. Aunque todo se rompiera. La luz del amanecer se filtraba tímidamente entre las cortinas de la habitación. Me desperté antes de que sonara el reloj, aunque ya no recordaba si lo había programado. Permanecí acostada unos minutos con los ojos abiertos, mirando el techo como si pudiera encontrar allí alguna respuesta. Sentía el cuerpo extraño, lento, como si hubiera cruzado una frontera invisible durante la noche y ahora estuviera en un territorio desconocido, sin mapa ni dirección. Me senté al borde de la cama. La casa estaba en silencio, un silencio distinto al de los otros días. No era la calma habitual de la mañana, sino una especie de vacío suspendido, como si todo hubiera quedado congelado. Miré la puerta cerrada de la habitación y supe que no estaba del otro lado. Que ya se había ido o que no pensaba regresar a esa habitación. Y no lo culpaba. Lo entendía. De alguna manera, ese silencio era la única forma que ambos teníamos de protegernos de lo que habíamos cruzado. Fui al baño, me lavé la cara, cepillé los dientes con movimientos mecánicos. Evité mirarme en el espejo más de unos segundos. No sabía si iba a reconocerme. Me vestí con ropa cómoda, sin pensar demasiado. Bajé a la cocina y puse agua para el té. La tetera silbó con un sonido estridente que rompió la quietud. Me sobresaltó más de lo que habría querido. Serví el té en mi taza favorita, esa que tenía una grieta casi imperceptible cerca del borde. Me senté frente a la ventana, como cada mañana, y observé el jardín. Él estaba allí. De espaldas. Regando las plantas. Su postura era firme, pero había algo diferente en la forma en que sostenía la manguera, en la manera en que giraba para cambiar de ángulo. Como si evitara quedarse quieto demasiado tiempo, como si necesitara moverse para no pensar. Me quedé observándolo sin que me viera. Y en ese momento comprendí que el vínculo que habíamos compartido no iba a repetirse. No porque no hubiera deseo o conexión, sino porque ya lo habíamos dicho todo sin decir una sola palabra. Minutos después entró a la cocina. Saludó con un leve buenos días. Le respondí igual. Se sirvió agua, la bebió de pie, apoyado en la mesada. No me miró directamente. Tampoco yo. Pero no había incomodidad. Solo un acuerdo silencioso de seguir adelante como si nada hubiera pasado. No por cobardía, sino por respeto. Porque sabíamos que si lo mencionábamos, todo lo demás se derrumbaría. Me preguntó si necesitaba ayuda con algo. Dije que no. Que pensaba ir al mercado más tarde. Asintió. Dijo que él también tenía algunas cosas que hacer en el pueblo, que volvería por la tarde. No especificó qué cosas. No lo necesitaba. Lo importante era que esa distancia era ahora necesaria. Para él. Para mí. Cuando se fue, la casa pareció recuperar algo de su forma original. Como si sus paredes respiraran aliviadas. Me quedé un rato más en la cocina, observando el vapor del té que ya se enfriaba. Y comencé a sentir un peso en el pecho. No era tristeza. Era otra cosa. Una mezcla de vacío y claridad. De saber que había algo que debía hacer, algo que tenía que enfrentar. Pasé el resto de la mañana ordenando la despensa. Revisé frascos, limpié estanterías, tiré cosas vencidas. Encontré latas que ya no recordaba haber comprado. Y en ese acto simple doméstico sentí que estaba limpiando también algo dentro de mí. Que necesitaba ese orden para entender por dónde empezar. Mi esposo regresó cerca del mediodía. Traía pan, algunas frutas y una sonrisa cansada. Me preguntó cómo había estado todo. Le dije que tranquilo. No preguntó más. Se sentó en la mesa, sacó una revista de la bolsa y comenzó a leer en silencio. Le preparé un sándwich.
Me lo agradeció sin levantar la vista. Era nuestra rutina, la que habíamos creado con los años, hecha de gestos automáticos y frases breves. Durante el almuerzo hablamos poco. Me contó sobre el camino, sobre un viejo amigo que encontró en la estación de servicio. Yo asentía, comentaba lo justo. Mi cuerpo estaba presente pero mi mente vagaba. No en la noche anterior, sino en todo lo que vino antes. En los años de silencio acumulado, en las caricias no dadas, en los te quiero convertidos en cuida que no se queme la sopa. Por la tarde él se encerró en el taller como de costumbre. Yo subí a la habitación y abrí el armario. Saqué una caja vieja que estaba guardada en la parte superior. Dentro había fotos, cartas, recuerdos de otro tiempo. Encontré una postal que él me había escrito cuando aún éramos novios. Su letra era distinta, más redonda, más entusiasta. Decía que me extrañaba, que no veía la hora de verme de nuevo, que soñaba con compartir un hogar conmigo. Leí esas palabras una y otra vez. Y me pregunté en qué momento dejamos de soñarnos. En qué instante el amor se convirtió en compañía, y la compañía en rutina. Guardé todo de nuevo en la caja. Cerré el armario. Me senté en la cama con las manos en el regazo. No lloré. No tenía lágrimas. Solo una certeza creciente de que algo debía cambiar. Cerca de las 6, él regresó. Había pasado todo el día fuera, y al entrar dejó su mochila sobre la silla. Me saludó con naturalidad, pero noté una especie de distancia en su mirada. Como si ya se hubiera alejado antes de cruzar la puerta. Como si también él entendiera que habíamos llegado a un límite. Me dijo que necesitaba regresar pronto a su ciudad. Que había recibido un correo con un nuevo encargo y debía organizarse. Le dije que lo entendía. No hubo drama. No hubo emoción exagerada. Solo aceptación. Se ofreció a preparar algo para cenar. Le dije que no hacía falta. Que yo me encargaría. Mientras pelaba unas papas en la cocina, lo escuché subir. Supe que empacaría. Que dejaría las cosas listas. Y que con cada prenda que doblara estaría cerrando también algo entre nosotros. Algo que no podía llamarse historia, pero que había dejado marca. La cena fue breve. Mi esposo habló de un documental que quería ver esa noche. Él dijo que estaba cansado. Yo no hablé. Me limité a escuchar, a asentir, a fingir que todo era normal. Que todo seguiría igual. Pero sabía que no era así. Que aunque ninguno lo dijera, algo se estaba terminando. Al terminar, lavé los platos con lentitud. Escuché cómo mi esposo subía. Luego, los pasos de él. La casa volvió al silencio. Me sequé las manos, apagué las luces y me quedé unos minutos sentada en la oscuridad. Respiré hondo. No sentía culpa. No sentía alivio. Sentía la necesidad de no seguir negando lo que llevaba años oculto. Subí a mi habitación y me metí en la cama. Cerré los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, no esperé nada. Ni palabras, ni gestos, ni promesas. Solo el paso lento y firme del tiempo llevándome, tal vez, a una versión de mí que ya no dependía de nadie más. El sonido de la puerta delantera cerrándose suavemente me despertó, aunque no sabía si había estado realmente dormida. Miré el reloj sobre la mesita de noche, eran poco más de las 6. Me incorporé en la cama con lentitud, sintiendo el cuerpo más liviano que los días anteriores, como si la noche entera hubiera sido un proceso de vaciado, de desprendimiento. Me puse una bata y me acerqué a la ventana. La luz del amanecer teñía el cielo de un rosa pálido. El jardín aún estaba cubierto por una fina capa de rocío. Y él ya no estaba. No había dejado nota. No había dicho adiós. Lo entendí como un gesto de respeto, o tal vez de cobardía. Quizás no había nada más que decir. Quizás las palabras hubieran sido torpes, innecesarias. En el fondo, yo tampoco esperaba una despedida. Sabía que su partida era inevitable.
Que habíamos llegado al punto en que continuar solo habría empeorado todo. Bajé a la cocina y encendí la cafetera. El aroma del café me devolvió una cierta normalidad. Puse 2 tazas sobre la mesa por inercia, pero enseguida guardé una. La suya. Me senté en silencio con las manos rodeando la taza caliente. Afuera los primeros pájaros cantaban, ajenos a todo. La vida seguía. También para mí. Pero ya no era la misma. Mi esposo bajó 1 hora más tarde. Traía el rostro hinchado por el sueño, pero de buen humor. Me preguntó si había dormido bien. Le respondí que sí, sin pensarlo demasiado. Me preguntó si él ya se había levantado. Dije que no estaba. Que se había marchado temprano. Ah, murmuró, y no hizo más preguntas. Se sirvió café, tomó una rebanada de pan, y comenzó a leer el periódico como cada mañana. La escena era la misma de siempre, pero mi interior no la sentía igual. Era como si observara todo desde otro lugar, como si no perteneciera ya del todo a ese espacio. Durante el desayuno hablamos poco. Comentó sobre una noticia local, sobre un aumento en las tarifas, sobre un vecino que vendía su terreno. Yo asentía. Respondía con frases breves. Pero por dentro mi mente estaba en otro sitio. En el eco de lo vivido. En lo que había despertado en mí y en lo que ahora debía afrontar sola. Después de recoger la cocina, salí al patio. El aire era fresco, y el sol comenzaba a calentar la tierra. Me detuve junto al viejo rosal que él había podado días antes. Las flores, todavía cerradas, esperaban la luz. Me arrodillé junto a ellas y empecé a retirar las hojas secas, la maleza, con movimientos lentos, casi ceremoniales. Cada raíz arrancada me hacía pensar en todo lo que debía soltar. Mi esposo pasó por detrás mío cargando unas herramientas. Dijo que quería revisar la bomba de agua del jardín. Asentí sin girarme. No necesitábamos decir más. Cada uno parecía haber recuperado su rutina, pero yo sabía que algo entre nosotros estaba cambiando, aunque él aún no lo supiera. El resto de la mañana transcurrió entre tareas domésticas. Lavé cortinas, limpié los vidrios del porche, reorganicé una de las alacenas. Me movía de un lado a otro con una energía inusual. No porque quisiera escapar de lo que sentía, sino porque necesitaba crear orden afuera para sostener el caos interno. Tenía que llenar los espacios para que el vacío no me devorara. Al mediodía cociné algo sencillo, arroz, vegetales al vapor y pan recién horneado. Comimos en silencio. Mi esposo elogió el pan. Dijo que olía como los de antes, como los que hacíamos cuando los niños eran pequeños. Yo asentí sin añadir nada. Él parecía buscar alguna conversación, alguna cercanía. Pero ya era tarde. No por falta de amor, sino por la distancia acumulada. Una distancia que no había nacido ayer, sino hace años. Solo que ahora finalmente la veía con claridad. Por la tarde él fue al pueblo. Dijo que debía pasar por la ferretería y por la farmacia. Me ofrecía quedarme en casa y esperar al técnico del gas que vendría a revisar la caldera. Me alegré de quedarme sola. Necesitaba ese espacio. Cuando se fue me senté en el porche con un cuaderno. No solía escribir, pero sentí la necesidad de ordenar lo que llevaba dentro. Empecé a garabatear pensamientos sueltos, frases inconexas. Sobre la soledad, sobre el deseo, sobre lo que significa ser vista. Me di cuenta de que, durante años, había aprendido a ser invisible. Y ahora, al haber sido mirada con otros ojos, ya no podía volver atrás. No porque lo extrañara a él, sino porque había recordado cómo era ser alguien, no solo la esposa de. Cerré el cuaderno y caminé por el jardín. Me detuve junto al viejo banco de madera. Me senté. Miré el horizonte. Y en ese momento entendí que no quería repetir lo vivido, ni esconderlo. Tampoco necesitaba contarlo. Solo necesitaba aceptarlo. Como una etapa. Como una grieta por donde entró la luz. Cuando mi esposo regresó, yo estaba preparando el té.
Entró con bolsas, saludó, me ofreció una tableta de chocolate que había comprado. Dije gracias. Me sentí tranquila. No sentí necesidad de decirle más. Lo observé un momento mientras guardaba las cosas. Y me di cuenta de que aunque él no sabía nada, tal vez sí percibía algo. Un cambio. Un movimiento. Un leve temblor en los cimientos de lo que habíamos construido. Esa noche cenamos liviano. Él me habló de un documental que le interesaba. Lo vimos juntos, pero no lo escuché. Mi mente vagaba tranquila, como si ya no necesitara aferrarse a las preguntas. Como si por fin pudiera permitir que el tiempo hiciera lo suyo. Cuando nos fuimos a dormir, él se giró hacia mí y me dijo que me veía distinta. Más pensativa, añadió. Le respondí con una sonrisa breve. No era momento para confesiones. Ni él las pedía. Apagó la luz y se quedó dormido. Yo permanecí despierta, con la mirada fija en el techo. Y por primera vez en muchos años, no tuve miedo del silencio. Porque ya no lo llenaba con ilusiones ni con reproches. Solo con verdad. Una verdad que empezaba, poco a poco, a tomar forma dentro de mí. El último día comenzó como cualquier otro y sin embargo, lo sentí distinto desde el primer instante en que abrí los ojos. El aire parecía más liviano, y el silencio de la casa tenía un tono diferente. Ya no era un silencio tenso ni repleto de lo que callábamos. Era un silencio limpio como después de una tormenta. Me incorporé lentamente y caminé hasta la ventana. Afuera el cielo estaba despejado, y el jardín resplandecía con ese brillo suave que solo tienen las mañanas de otoño. Respiré hondo. Sentí el pecho más liviano. Mi esposo aún dormía. Observé su espalda unos segundos. No con rencor ni con dolor. Solo con reconocimiento. Era el mismo cuerpo que había compartido mi cama durante tantos años, la misma figura familiar, aunque ahora me resultaba lejana. No por culpa. No por desamor. Simplemente porque algo en mí ya no pertenecía del todo a ese espacio compartido. Me vestí sin hacer ruido. Bajé a la cocina y preparé café. El aroma llenó el ambiente con una calidez reconfortante. Puse una sola taza sobre la mesa. No por olvido ni por descuido. Lo hice conscientemente. Me senté frente a la ventana y observé cómo la luz avanzaba sobre el césped húmedo. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí la urgencia de ocuparme de nada. No tenía lista de tareas ni obligaciones inmediatas. Solo estaba yo con mi taza, y ese espacio interior que había aprendido a mirar. Unas horas más tarde mi esposo bajó. Me saludó con voz baja, tomó el resto del café que quedaba en la cafetera y se sentó frente a mí. Durante unos minutos, solo bebimos en silencio. Luego comentó que pensaba salir a visitar a un amigo que no veía desde hacía meses. Asentí. Me preguntó si quería acompañarlo. Le dije que prefería quedarme en casa, que necesitaba ordenar algunas cosas. No pareció sorprendido. Dijo que estaría de vuelta por la tarde. Cuando se fue, cerré la puerta con lentitud. Caminé hasta la sala y me senté en el sofá. El sol entraba por la ventana y dibujaba figuras sobre la alfombra. Observé la luz moverse, sentí el calor sobre mi piel, y en ese instante supe que era el momento. El momento de asumir lo que había cambiado, de aceptar que mi vida, aunque continuara en la misma casa, con las mismas rutinas, ya no sería igual. Subí al cuarto de invitados. La cama estaba tendida, la maleta ya no estaba. Había dejado todo en orden. Sobre la cómoda encontré una nota breve escrita con letra clara: gracias. Por todo. Por lo que fui contigo, por lo que recordaste en mí. Me voy sin pedir nada, solo con gratitud. Cuídate. No llevaba firma, pero no hacía falta. Lo doblé con cuidado y lo guardé en el cajón. No para atesorarlo, sino para no olvidarme de lo que había sentido. Porque a pesar de todo, fue real. Pasé el resto de la mañana limpiando. No por obligación, sino por necesidad de movimiento.
Limpié el polvo de los estantes, regué las plantas, abrí las ventanas. Quería que el aire circulara, que la casa respirara, que los rincones se renovaran. Mientras pasaba el trapo por la mesa del comedor, pensé en los años que había vivido allí. En los cumpleaños, las cenas, las conversaciones a media voz. Y en el lento deslizamiento hacia un silencio que por mucho tiempo había aceptado como normal. A la hora del almuerzo preparé algo sencillo. Comí sola, en la terraza, con el cuaderno abierto sobre la mesa. Escribí algunas frases sin orden, sin estructura. Sobre el deseo, sobre la costumbre, sobre los cuerpos que dejan de tocarse no porque no se amen, sino porque se olvidan de cómo buscarse. Y entendí, mientras escribía, que no necesitaba redimir nada. Que lo vivido no requería justificación. Que los errores, cuando son sinceros, también pueden ser parte de una transformación. Por la tarde salí a caminar por los alrededores. El aire estaba fresco y las hojas secas crujían bajo mis pasos. Crucé a algunos vecinos, saludé con una sonrisa. Nadie notó nada. Nadie sospechaba. Y eso me hizo pensar en lo invisible que pueden ser las emociones. Como uno puede estar desmoronándose por dentro y el mundo sigue igual. Pero esa vez no me dolió. Porque ya no buscaba ser vista por los demás. Solo por mí. Al volver, el buzón tenía un sobre sin remitente. Era una postal. Una fotografía del mar sin texto. Solo eso. No necesitaba más. La dejé sobre la repisa de la entrada. No era una invitación, ni una despedida. Era un gesto. Uno simple pero suficiente. Mi esposo regresó al atardecer. Traía pan, una botella de vino, y una expresión tranquila. Me preguntó cómo había estado el día. Le dije que bien. Me preguntó si quería cenar en la terraza. Acepté. Pusimos la mesa juntos. Sacamos 2 copas, cortamos queso, servimos aceitunas. Todo con movimientos suaves, casi coreografiados. Como 2 personas que se conocen tanto que ya no necesitan palabras para colaborar. Durante la cena hablamos de cosas simples. El jardín, los planes para el fin de semana, una película que daban por televisión. Él me miró en varios momentos con una atención que no recordaba. Como si algo en él también hubiera cambiado o comenzado a despertar. Pero no preguntó nada. Y yo no ofrecí nada que no se pidiera. Cuando terminamos de cenar, me ayudó a recoger los platos. Luego subimos juntos. Cada uno fue a su habitación. Yo me desvestí, me puse el camisón y me senté frente al espejo. Observé mi rostro. Las arrugas, las ojeras, las marcas del tiempo. Pero también algo nuevo. Una firmeza en la mirada, una serenidad que no venía de la certeza, sino de la aceptación. Me acosté con el cuerpo relajado. Cerré los ojos sin miedo, sin culpa, sin expectativas. Y antes de dormirme me dije en voz baja algo que nunca había tenido el valor de decirme: estoy aquí. Estoy viva. Y eso basta. Y entonces por fin descansé.